Hola, muy buenas noches. El día de hoy traemos un video de resumen de qué es la teología reformada de R.C. Sproul en su contexto de la Reforma Protestante. Vamos a usar los términos de una teología reformada. ¿Qué es la teología reformada? Es la herencia que la Reforma Protestante nos dejó como manifiesto en contra de la Iglesia Católica Romana. Una teología sistemática que busca comprender la doctrina de manera coherente y unificada. Una teología reformada que es divina, coherente y consistente con nuestro mundo actual. Y es así como la Reforma Protestante entonces basó su teología en 5 piedras fundacionales. Número 1, centrada en Dios. La teología reformada es centrada en Dios, y esto lo podemos ver en la Reforma Protestante, donde Dios vuelve a tomar el centro y no el hombre. Todo se trata de la gloria de Dios, soli Deo gloria, como lo dijeron los reformadores, cuya gloria se manifiesta en la obra de salvación, en el plan redentor y a través del plan redentor. Dios es soberano de todo o de nada, de manera que Él es soberano en nuestra teología, y a través de su obra redentora Él se va a manifestar. La iglesia, los reformadores le recomendaron estar constantemente reformándose, llevando a cabo que la teología sea siempre Dios el centro. Esta teología teocéntrica se basa en que es evangélica, y cuando nos referimos a evangélica es que comparte con otros grupos protestantes los dos conceptos de las solas de la Reforma, sola Escritura y sola fide. Decir que es evangélica, estamos diciendo que cree en la sola fide igual a la justificación por la fe. Su enfoque teocéntrico nos enseña que Dios es incomprensible, sin embargo, se ha dado a conocer lo suficiente para nuestra salvación. La Confesión de Westminster nos va a hablar de esta autosuficiencia de Dios, donde lo finitum non capax infiniti, es decir, lo finito no puede contener lo infinito. La segunda piedra fundacional es esta: solo en la palabra de Dios, o mejor dicho, sola Escritura. ¿Qué quiere decir? En palabras de Martín Lutero: a menos que sea convencido por la Sagrada Escritura o por la razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. Martín Lutero en la Dieta de Worms testifica esto. Esta fue la sola Escritura, fue la causa formal de la Reforma Protestante. La autoridad de la Biblia, sola Escritura, se convirtió en un grito de guerra en contra de la Iglesia Católica Romana, que decía que había dos fuentes infalibles de revelación especial: la Escritura y la tradición, de manera que nadie podía interpretar la Escritura si la interpretación iba en contra de sus tradiciones, cosa que Martín Lutero sí se atrevió a hacer. De manera que la sola Escritura tuvo sus puntos bases como que es inspiración de la Biblia según 2 de Timoteo 3:16, es inspiración orgánica, es infalible la Escritura, debido a que atribuimos a Dios y a su obra el carácter infalible de su naturaleza y de su carácter. Asimismo, es inerrante, tiene autoridad y se convirtió para nosotros, los protestantes, nuestra regla de fe y práctica. También los reformadores nos dejaron una manera de interpretar la Biblia. La llamaron la analogía de la fe, la cual quiere decir la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es capaz de interpretarse a sí misma. La tercera piedra fundacional fue sola fide, es decir, comprometida con la sola fe. A esta sola Lutero decía que es el artículo de fe según el cual la iglesia permanece o se derrumba. Y responde a la pregunta existencial más profunda: ¿cómo puede un hombre pecador, una persona injusta, tener posibilidad de resistir el juicio de Dios santo? Esto es gracias a la imputación de nuestros pecados en Cristo y a la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, lo cual R.C. Sproul en su libro lo llama como la justificación forense. En términos legales, Dios declara justos o justificados legalmente a los injustos debido a la imputación de nuestros pecados en Cristo y de la imputación de la obediencia y justicia de Cristo a nosotros. Esto 2 de Corintios 5:21 nos lo va a explicar. Es decir, el simul lusus el peccator, justo y pecador al mismo tiempo. Eso resume la frase de Lutero. Así se puede resumir esta piedra fundacional de sola fide.
justo y pecador al mismo tiempo. La justificación solo por fe. Los reformadores dijeron que la causa instrumental de la justificación es la fe y no el bautismo, como la Iglesia Católica Romana lo decía, lo cual involucra el perdón de pecados y la remisión de estos, según Romanos 4, 2 al 8. Y también la cuarta piedra fundacional es dedicado al profeta, sacerdote y rey, a nuestro Señor Jesucristo, mejor conocido este título como el Magnus Triplex. Apunta a los roles del Antiguo Testamento, sacerdote, rey y profeta, que se consolidan eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Como rey, que cumple la promesa del reino eterno de David y que gobierna su iglesia y el mundo con justicia y equidad. Como sacerdote, quien ofrece un sacrificio tan eficaz que es presentado una vez y para siempre, perfecto, donde Él mismo lo ofrece, pero a la vez Él es el mismo sacrificio. Y como profeta, quien revela la voluntad de Dios. Él es el profeta de los profetas y a la vez el mensaje. Y la teología del pacto, un nuevo pacto en el cual todos los hombres, todas las mujeres electos, predestinados en Cristo Jesús, forman parte de este nuevo Israel espiritual. La teología reformada, en su contexto de reforma protestante, dio lugar a los 5 puntos de la teología, o es decir, al TULIP, que en inglés, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and preservation of the saints. Y vamos a verlos uno a uno. Primera del TULIP, la T, depravación total o corrupción radical de la humanidad. Esto no nos enseña que el hombre ha alcanzado su máxima capacidad de maldad, sino que se refiere al efecto del pecado y la corrupción sobre la totalidad de la persona, de manera que el pecado ha corrompido todo el ser y emana del ser, según Romanos 3, 10 al 18. Este estado de corrupción radica en el pecado original, es decir, en el resultado de ese primer pecado que cometió Adán. Según nuestra naturaleza caída, nosotros es que pecamos, pues vivimos en un estado de incapacidad moral, de modo que nuestro libre albedrío es acorde y compatible a nuestra depravación. La segunda letra del TULIP, que es la U, o elección soberana de Dios, o unconditional election, según Efesios 1, versos 3 al 12, tiene que ver con el tema del futuro, en el cual nos movemos pero no hemos alcanzado. Es decir, esta predestinación ocurre desde la eternidad. Dios es el agente en su soberanía, tiene que ver con su plan soberano para los seres humanos, los que Él decreta desde la eternidad. Romanos 9, 10 al 16 nos habla de esto. Nuestras vidas tienen, de manera que esto nos lleva a una pregunta, si nuestras vidas tienen algún impacto en la decisión de Dios, lo cual se responde con un no. Dios nos escogió en Cristo, el cual asegura nuestra salvación, una vez y para siempre. Después seguimos con la otra letra, que quiere decir el sacrificio determinado de Cristo, o expiación limitada. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Cristo Jesús dio su vida por sus ovejas, según Juan 10, 11, de manera que no todo el mundo es salvo, únicamente sus ovejas. La muerte de Cristo es eficaz y segura para los elegidos, contrario al arminianismo, que dice que Cristo es suficiente para todos, pero eficaz para algunos. Cristo es nuestro intercesor, según Juan 17, 6 al 12. El sacrificio de Cristo no solo hizo posible la salvación, sino que la aseguró para su pueblo. Preciosa cristología, la que podemos ver aquí en los pétalos del tulip. Después tenemos el llamamiento eficaz del Espíritu. Dios levanta de la muerte al pecador por el actuar del Espíritu vivificante para llevarlo a la fe, según Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Cuando Dios llama eficazmente, el pecador responde con fe, porque es regenerado por el Espíritu Santo. La gracia de Cristo vence la resistencia del corazón humano, del corazón de piedra, y lo atrae a Él mismo, a Jesucristo. Después tenemos la última letra del tulip, que es la preservación divina de los santos,
según Filipenses 1:6, que dice: y Dios preservará su obra hasta que Jesucristo venga. Él completará la obra de los santos hasta que Jesucristo venga. De manera que el creyente logra perseverar en fe y en obediencia debido a la gracia de Dios que lo sostiene, que obra a su favor. De manera que los reformadores dijeron algo como: si se tiene, nunca se pierde, y si se perdió, pues realmente nunca se tuvo. Se trata de la permanencia de nuestra salvación. Se trata de que Dios persevera en fe a los verdaderos creyentes hasta el fin. Cristo intercede, esta es la cristología, Cristo intercede y sostiene a los suyos como un buen pastor, asegurando su perseverancia y su glorificación, que ese es el fin último de nosotros, la glorificación. Así que, ¿cuál es el enfoque cristológico de la persona y la obra de Cristo a través de la Reforma Protestante y de nuestra lectura de R.C. Sproul de qué es la teología reformada? Bueno, la Reforma defendía la doctrina de la sola fe, la justificación solo por la fe en Jesucristo y no por obras. Cristo es el centro de la redención, y su obra es suficiente y eficaz para salvar a los escogidos de Dios. Sproul destaca los oficios el triple oficio de Cristo, como profeta, como sacerdote y como rey, mostrando que, como profeta, Él revela la voluntad de Dios. Él es el profeta y el mensaje. Como sacerdote, ofrece el sacrificio perfecto una vez y para siempre, que su sangre quita el pecado del mundo. Lo que no hizo la sangre de los machos cabríos, según Hebreos, lo vino a hacer la preciosa sangre del Cordero inmolado, Jesucristo. Y como rey, un rey justo que gobierna sobre su iglesia y el mundo y tiene el control de todas las cosas. La Reforma afirma y afirmó hasta el día de nuestros días que toda la vida cristiana se fundamenta en la unión con Cristo, quien es el mediador único y suficiente entre Dios y los hombres. De manera que R.C. Sproul, tanto en las 5 solas como en los 5 pétalos del tulip, apuntan a una sola verdad: la salvación es por gracia de Dios, en Cristo Jesús, revelada en la Escritura, recibida por fe y para gloria de Dios Padre. Amén.